Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a este espacio de matemáticas en donde estaremos realizando la retroalimentación de cada evidencia de trabajo. En esta evidencia de trabajo, el tema que se trabajó fue multiplicación y división de fracciones y decimales, cuyo aprendizaje esperado era que ustedes pudieran resolver problemas de multiplicación y división con fracciones y decimales positivos y negativos. Si al realizar esta retroalimentación tuviste algunos errores, es momento de que tú puedas corregir tu trabajo y resolver esas dudas que te quedaron pendientes. Así que comencemos. En el primer ejercicio nos pide resolver las siguientes multiplicaciones y divisiones cuando trabajamos con un factor o un divisor que es un número 10, 100, 1000. A estos números les llamamos potencias de 10. En el primer cuadro es muy importante que cuando multiplicamos por un factor de este tipo, tener en cuenta la siguiente recomendación. Para multiplicar un número entero por un factor de base 10, se conserva el número entero y se agregan tantos ceros como ceros tenga el factor de base 10. Pero ¿qué pasa cuando multiplicamos por un número decimal? Pues vamos a trabajar recorriendo el punto decimal a la derecha, tantos lugares como ceros tenga el factor de base 10. Si al recorrer el decimal quedan espacios vacíos, se tendrán que agregar ceros. Bueno, pues comencemos entonces a resolver la primera tabla de multiplicaciones. Tenemos la siguiente multiplicación, 25.4 por 10. Como podemos ver, el 10 solamente tiene un 0. ¿Qué vamos a hacer? Como estamos trabajando con un número decimal, vamos a recorrer el punto decimal hacia la derecha un lugar, porque solamente un 0 tiene esa potencia de 10, o el número 10. Entonces, la respuesta sería 254. Si ustedes se dan cuenta, no se escribe el punto decimal que se recorrió y quedó detrás de 4 porque estamos trabajando con un número entero y por convención matemática los enteros no se les pone el punto decimal, pero sabemos que todos los enteros tienen un punto decimal. Cuando trabajamos y multiplicamos 25.4 por 100, tendríamos que recorrer el decimal 2 lugares hacia la derecha, quedándonos un espacio vacío. Por lo tanto, tendríamos que agregar un 0, dando como resultado 2540. Cuando multiplicamos por 1000, hacemos el mismo procedimiento, recorremos el punto decimal 3 lugares hacia la derecha y nos da que tendríamos que agregar 2 ceros, dando como resultado 25.400. Y hacemos lo mismo con el siguiente número. Observa y checa si tus resultados fueron correctos. Cuando lo multiplicamos por 10, cuando lo multiplicamos por 100, cuando lo multiplicamos por 1000. Espero que todas tus respuestas hayan sido correctas. Ahora, ¿qué pasa cuando tenemos un número entero como es 465 y lo multiplicamos por 10, por 100 y por 1000? Como decía, pues como es un número entero y no tenemos un número decimal, lo único que tenemos que hacer es agregar ceros. Por lo tanto, por 10 quedaría, por 100, por 1000. Ahora realicemos la multiplicación de 234 milésimos por 10. Recorremos un lugar hacia la derecha el punto decimal y nos quedaría por 100 por 1000. Excelente, muy fácil, ¿verdad? Aplicando esta regla ya no tendrás que hacer una multiplicación con sus algoritmos, sino solamente seguir estas dos sencillas reglas. Ahora vamos con la división. Cuando nosotros dividimos y el divisor es un factor o una potencia de 10, decimos que para dividir un número decimal o entero entre un número de base 10, se recorre el punto decimal a la izquierda. Fíjense cómo aquí en la división el movimiento del punto decimal se desplaza hacia la izquierda, tantos lugares como ceros tenga el divisor. Cuando nosotros dividimos 25.4 entre 10, vean qué sucede. Se recorre el decimal un lugar, ya que el 10 solamente tiene un 0, hacia la izquierda, quedando el resultado 2.54. Cuando lo multiplicamos por 100, tendríamos que recorrerlo 2 lugares, quedando
0.254, y cuando lo dividimos entre 1000 se tendría que correr 3 lugares, y si se dan cuenta quedaría un espacio vacío y ahí tendríamos que agregar un 0. Fácil, ¿verdad? Vean qué sucede ahora que dividimos 3.68 entre 10, entre 100 y entre 1000. Facilísimo, ¿verdad? Bien, ahora, ¿qué pasa cuando dividimos un número entero? 465 entre 10, el resultado sería recorrer el punto decimal, que recordemos que no está escrito, pero sabemos que está ahí. Se recorrería un lugar a la izquierda, dando como resultado 46.5. Dividido entre 100, dividido entre 1000. Fácil, ¿verdad? Ahora vamos a dividir 234 milésimos entre 10. El resultado sería entre 100 y entre 1000. Y así hemos completado los resultados de cada una de estas dos tablas. Si tuviste algún error, es momento de corregir. Vamos con el 2. Aquí nos dice: Juan Pablo es ciclista y como parte de su preparación entrena en el Autódromo de la Ciudad de México, cuyo circuito tiene una longitud de 4.304 kilómetros. La tabla muestra la distancia que recorre Juan Pablo al dar cierto número de vueltas al circuito. Anoten los valores que faltan. Aquí muy importante trabajar y tener en cuenta que un dato muy importante que no debemos dejar o perder de vista es la longitud de lo que equivale una vuelta completa, que ya dijimos que es de 4.304 kilómetros. Ahora, ¿qué distancia recorrerá según el número de vueltas que va dando Juan Pablo? Pues ahora lo averiguaremos. En el primero nos pide cuál es la distancia en kilómetros cuando él habrá dado 3/4 de vuelta. Si ustedes se dan cuenta, aquí tenemos planteada una fracción. Recordemos un poquito los tipos de fracciones que existen. Nosotros sabemos que hay fracciones propias, hay fracciones impropias y hay fracciones mixtas. Una fracción representa una división de un todo completo, de un entero, donde las fracciones están compuestas por un numerador y un denominador, donde el denominador nos indica en cuántas partes está dividido un entero o un todo, y el numerador, que es el numerito de arriba, nos indica cuántas partes se toman de ese entero. Entonces, aplicando esta propiedad de numerador y denominador, para que yo pueda saber cuántos kilómetros o qué distancia recorrió en 3/4 de vuelta, voy a dividir toda la longitud de la pista, la voy a dividir entre 4 partes, que es mi denominador, y el resultado, como dio 3/4 de vuelta, o sea 3 de esas 4, voy a multiplicarlo por 3 para que el resultado sea, si ustedes se dan cuenta, al dividir 4.304 entre 4 me dio 1.076. Lo multiplico por 3 porque de las 4 partes dio 3 vueltas. Entonces el resultado es 3.228. Para trabajar en mi tabla y poner el resultado, voy a trabajar y voy a tomar solamente 2 decimales aplicando el redondeo. Por lo tanto, mi resultado sería 3.23 kilómetros. En 3/4 de vuelta. Si ustedes se dan cuenta, como no fue una vuelta entera, entonces sería la longitud menor a la pista completa. Ahora, ¿qué pasa cuando da 2 vueltas 1/4? Aquí, pues, como aquí estamos hablando de una fracción mixta, yo ya sé que dio 2 vueltas completas, entonces voy a multiplicar lo que equivale a una vuelta por 2, porque dio 2 vueltas para tener esa distancia completa. Y 1/4 la voy a calcular aplicando la misma noción del ejercicio anterior. Divido toda la vuelta entre 4 y agarro una parte nada más. Por lo tanto, mi resultado sería 9.684. Observa bien las operaciones que se hicieron siguiendo la noción anterior. 4.304 por 2, porque eso fueron 2 vueltas completas, y para sacar la fracción realicé lo mismo, dividí la vuelta completa entre 4 y lo multipliqué por 1, que
porque de las 4 partes solamente una parte fue la que recorrió. Si yo sumo los 2 enteros más el 1/4 me da 9.684. Ese sería el total en kilómetros que recorrió en 2 vueltas 1/4. Pero también podemos hacer otro procedimiento. Puede ser que a ti te resulte más fácil realizarlo. Otra forma de resolverlo fue convirtiendo la fracción mixta a una fracción impropia. ¿Tú recuerdas cómo se hace esto? Pues muy fácil. Vamos a multiplicar el entero por el denominador. 2 por 4 me da 8. Al resultado le sumamos el numerador y me da 9 y conservamos el mismo denominador de la fracción mixta, dando como resultado 9/4 sería el equivalente de la fracción mixta a fracción impropia. Y vean cómo vamos a trabajar ese 9/4 que es equivalente a 2 enteros 1/4, aplicando la noción como en el primer ejercicio. 4.304 lo divido entre 4 y me da 1.076. Lo multiplico por 9 porque mi numerador es 9, observen, y me da nuevamente el mismo resultado, 9.684. Vuelvo a poner mi resultado en la tabla, aplicando solamente el redondeo. Voy a trabajar con 2 decimales, por lo tanto 9.684 lo quiero redondear hasta 2 decimales y me queda 9.68 kilómetros. Hasta aquí espero les esté quedando claro los procedimientos. Ahora, para calcular 3 enteros 1/3 voy a aplicar primero el procedimiento número 1. Nuevamente voy a trabajar con el entero y después le voy a sumar la parte de la fracción. Observa cuáles son las operaciones. La pista completa la multiplico por 3 y después trabajo la parte fraccionaria dividiendo la vuelta completa entre 3, tomando una parte nada más, hago la suma del entero más la fracción y me da 14.3466. Si utilizo el procedimiento 2, recuerden convertir esa fracción mixta a una fracción impropia, obtenemos la fracción impropia de 3 enteros 1/3 sería 10 tercios. Vuelvo a recordar cómo convertir una fracción mixta a una fracción impropia. 3 por 3, 9, más 1, 10. Por lo tanto, mi numerador va a ser 10 y conservo el mismo denominador de la fracción, obteniendo como un equivalente de 3 enteros 1/3 a fracción impropia 10 tercios. Aplico nuevamente este procedimiento del primer resultado, que es dividir la vuelta completa entre 3, ya que mi denominador es 3, y multiplicarlo por 10 porque mi numerador es de 10 partes, dando como resultado 14.346. Si ustedes observan, obtenemos el mismo resultado que el procedimiento número 1. Truncando hasta centésimos, pues nos da 14.35 kilómetros. Para 10 vueltas y medias, eso es un poquito más sencillo. Aplicamos el procedimiento número 1, que es trabajar primero las partes enteras y después trabajar la parte fraccionaria. Con el procedimiento número 2, convirtiendo esa fracción mixta a una fracción impropia, nos da que la fracción impropia sería 21 medios, y aplicando el mismo concepto de dividir entre el denominador y multiplicar por el numerador, obtenemos nuevamente el mismo resultado. Por lo tanto, en 10 vueltas y medias, Juan Pablo habrá recorrido 45.19 kilómetros. Y por último, 12 vueltas 2 tercios de pista. Volvemos al procedimiento número 1, trabajando primero por 12 veces lo que es una vuelta completa, y después trabajando 2 tercios nos da 54.5172 kilómetros. Y trabajando con el procedimiento número 2, convirtiendo la fracción mixta a una fracción impropia, volvemos a obtener el mismo resultado. Ahora el resultado final sería 54.52 kilómetros. Listo, hemos terminado. Espero la explicación haya sido muy sencilla. Así que sigamos. Ejercicio número nos dice aquí:
Mariana imprimió la siguiente fotografía de dos diferentes tamaños. En una primera pidió que la impresión fuera 3 veces mayor al tamaño original. Como la fotografía le pareció muy grande, pidió una segunda impresión cuyas medidas fueran 2/3 del tamaño de la primera impresión. Inciso A. Anoten las medidas de cada una de las impresiones. Impresión 1, impresión 2. Inciso B. Si se consideran las medidas de la fotografía original para la segunda impresión, ¿qué factor de escala se tiene que aplicar? Bien, ahora resolvamos el ejercicio. Conocemos las medidas de la fotografía original que nos dicen que de ancho es 20 y de alto son 15 centímetros. Si en la primera pidió una ampliación, ¿por qué? Porque dijo que 3 veces más grande que la original. Estamos hablando de que la foto se va a hacer más grande, entonces estamos hablando de una ampliación. ¿Qué tendríamos que hacer para obtener las medidas de la ampliación de esa fotografía 3 veces más grande? Exacto. Para tener la base, tendríamos que multiplicar los 20 centímetros del ancho original por 3, ya que se hizo 3 veces más grande, dando como resultado 60 centímetros. Esto quiere decir que la foto ampliada va a medir ahora 60 centímetros de ancho. ¿Y cuánto va a medir de alto? Exacto, haríamos el mismo procedimiento. Multiplicaríamos lo que mide la foto original, el alto de la foto original, por 3, dándonos como resultado 45 centímetros. Por lo tanto, la impresión número 1 tendrá la medida de 60 centímetros por 45 centímetros de alto. Ahora, como la vio muy grande, entonces pidió que a partir de esa segunda impresión hicieran ahora otra con 2/3 del tamaño de la primera impresión. Quiere decir entonces que ahora hizo una reducción de la fotografía número 2. ¿Qué tendríamos que hacer para poder calcular cuáles serían las medidas de esta impresión número 2? Pues muy fácil. Vamos a aplicar el mismo concepto que se trabajó en el ejercicio anterior. Como es 2/3, si la fotografía, recuerden que el ancho medía 60 centímetros y ahora la voy a reducir a 2/3, entonces voy a dividir entre el denominador 60 entre 3 y el resultado lo multiplico por 2, que es del numerador, dándome como resultado 40 centímetros. Quiere decir entonces que el ancho de la fotografía va a ser de 40 centímetros. También podríamos aplicar otro procedimiento. ¿Cuál sería? Pues multiplicar la medida del ancho de la impresión número 1 por 2/3, que tú ya sabes cómo multiplicar dos fracciones. Recuerda que las fracciones, la multiplicación de fracciones se realiza de manera lineal. 60 por 2 y 1 por 3. Dándome como resultado 120 tercios. Si yo hago la división de 120 entre 3, me da nuevamente 40 centímetros. Quiere decir entonces que el ancho de la nueva fotografía será de 40 centímetros. Y el alto, pues aplicando la misma noción, ¿cuánto medía anteriormente? Sabíamos que era 45, dividido entre 3 nos da 15, multiplicado por 2 nos da 30 centímetros. Aplicando el procedimiento número 2, que es multiplicación de fracciones, observamos que también nos vuelve a dar el mismo resultado. Tú puedes utilizar cualquier procedimiento. Recuerda que existen muchos procedimientos para llegar a un resultado. Lo importante en matemáticas es llegar al resultado correcto. Entonces quiere decir que la altura de la nueva fotografía sería de 30 centímetros. Inciso B. Si se consideran las medidas de la fotografía original para la segunda impresión, ¿qué factor de escala se tiene que aplicar? Aquí pues podemos ver que si de la fotografía original nos vamos ahora a la segunda impresión, observe muy bien qué sucedió con las medidas. ¿Cuál sería el factor de escala que se tiene que aplicar para ir de la fotografía original a la impresión número 2? ¿Observa? Exacto, la escala que se aplicó fue del doble. Y aquí podemos argumentar ese procedimiento o esa respuesta que acabamos de dar. ¿Por qué fue de 2? Observen.
Primero aplicamos un factor de 3 veces más grande, lo multiplicamos por el segundo factor que aplicamos, que fue de 2/3. Si realizamos la multiplicación de estas dos fracciones, que recuerden que 3 enteros lo puedo representar como 3 enteros sobre 1 para realizar e igualar que mis dos números, mis dos factores en la multiplicación sean fracciones. 3 por 2 me da 6 y 1 por 3 me da 3. 6 dividido entre 3 es igual a 2. Entonces ahí podemos comprobar que realmente el factor que se aplica de la foto original para llegar a la segunda impresión es de factor 2, es decir, el doble. Vamos con el ejercicio número 4. Nos dice, un autobús de pasajeros recorre una ruta de 4 enteros, 4/5 kilómetros. Si tiene paradas asignadas cada 3/8 de kilómetro, ¿cuántas paradas realiza? Aquí el procedimiento que vamos a utilizar es algo muy sencillo. Sería una división de toda la ruta que hace, lo vamos a dividir entre cada cuánto da sus paradas. Entonces aquí tenemos planteada nuestra división. 4 enteros, 4/5 lo voy a dividir entre 3/8. Recuerda que en la programación de Aprende en Casa te explicaron cómo podríamos dividir una fracción mixta entre una fracción propia. Lo importante aquí es convertir esa fracción mixta a una fracción impropia que quedaría 24/5 y ya lo podría dividir entre 3/8. La división se realiza con productos cruzados. Vamos a multiplicar 24 por 8 y nos da 192 y 5 por 3 nos da 15, obteniendo como fracción 192 quinceavos. Si yo simplifico, aquí puedo ver que 192 y 15 tienen un divisor en común que es el 3. 192 entre 3 me da 64 y 15 entre 3 me da 5, obteniendo una fracción equivalente simplificada que es 64/5. Si yo realizo la conversión de esta fracción impropia a una fracción mixta, 64 entre 5 me da a 2 enteros, me sobran 4, que es el sobrante es el que subo como nuevo numerador y conservo el mismo denominador. Entonces el resultado de dividir 4 enteros, 4/5 entre 3/8 es 2 enteros, 4/5. Lo que quiere decir que entonces el autobús va a realizar 12 paradas completas. A este procedimiento que acabamos de realizar en Aprende en Casa, ustedes vieron que existen diversos procedimientos para realizar una división. Lo conocemos como división de productos cruzados. Vean que para poder dar el resultado tuvimos que multiplicar, por eso el resultado se le llama producto de productos cruzados. Tuvimos que hacer una cruz, ¿no? O sea, tuvimos que cruzar los datos. Existen otros procedimientos, vamos a analizarlos. Y otro que se llama ley del sándwich, que es poner nuestras fracciones como una división de fracciones. Observen, 24/5, que es la fracción impropia de 4 enteros, 4/5, lo pongo como numerador y 3/8 lo pongo como denominador. Para sacar los resultados voy a multiplicar extremo con extremo, es decir, 24 por 8 me da 192 y lo coloco como numerador, y medios con medios, 5 por 3 me da como resultado 15 y lo coloco como mi nuevo denominador. Entonces vuelvo a simplificar 192 quinceavos, lo voy a simplificar sacándole la tercera parte, ya que 192 y 15 te pueden dividir entre 3, me da 64/5, y vuelvo a convertir esta fracción impropia a una fracción mixta, obteniendo el mismo resultado anterior. Vean, no importa el procedimiento, el resultado siempre va a ser el mismo. Tercera forma de haber resuelto este ejercicio es aplicando el producto de recíprocos. Aquí ustedes también, esto nos lo explican en la programación y nos dicen que es muy fácil, es a través de la multiplicación de fracciones, pero ahora en lugar de
dividir entre 3/4, vamos a multiplicar por el recíproco de 3/8, que es 8/3. Y aquí lo tenemos. Vean, aquí está señalado. 8/3 es el recíproco de 3/8. Entonces vamos a multiplicar. Recuerden que la multiplicación de fracciones se hace de manera lineal. 24 por 8 y 5 por 3. Obtenemos 192 quinceavos. Simplificamos a 64 quintos y nuevamente convertimos esa fracción impropia a una fracción mixta que nos da 12 enteros 4 quintos. Nuevamente pues ya tenemos ahí el resultado aplicando los 3 procedimientos. Continuamos. Ejercicio número 5. Nos pide aquí resolver las divisiones de fracciones. Aquí las fracciones ya están planteadas, es mucho más sencillo, solo vamos a recordar que para dividir fracciones podemos utilizar 3 métodos o procedimientos. 1 es el de productos cruzados, 2 la ley del sándwich o 3 producto de recíprocos. En este ejercicio lo vamos a resolver con productos cruzados, pero no importa el procedimiento que tú utilices, el resultado siempre va a ser el mismo. Bien, resolviendo el primer ejercicio nos da 3 por 9, 27 y 7 por 7, 49, obteniendo la fracción de 27 49avos. Como no podemos simplificar esa fracción, entonces la dejamos tal cual. Así se va a quedar el resultado porque no hay una fracción simplificada que equivalga a este. Inciso B. 5 medios entre 1/6 es igual a 3 medios. Si simplificamos esa fracción, 30 dividido entre 2 nos da 15. El resultado del inciso B es 15. Inciso C. 13/8 entre 2 quintos. Recuerden que el procedimiento que estamos aplicando es el de productos cruzados. 13 por 5, 8 por 2 me da 65 16avos. Y no hay una fracción que pueda simplificar a esta. Inciso D. 3/4 entre 2/6. Volvemos a utilizar el procedimiento de productos cruzados. 3 por 6 me da 18, 4 por 2 me da 8 y tenemos 18/8, que le puedo sacar la mitad de 18 y 8 nos da 9/4. 9/4 lo puedo convertir a una fracción mixta dividiendo 9 entre 4 me da 2 enteros. Me sobra 1 que lo pongo como numerador y conservo el mismo denominador. Entonces el resultado es 2 enteros, 1/4. Muy fácil, ¿verdad? Puedes aplicarlo con los otros métodos o procedimientos y vas a ver que el resultado va a ser exactamente el mismo. Vamos con el ejercicio. Nos pide aquí completar las siguientes multiplicaciones. Si ustedes se dan cuenta, las multiplicaciones nos hace falta un factor. Conocemos el resultado, pero nos hace falta un factor. Aquí algo muy importante que ustedes aprendieron en primer grado es sobre las operaciones inversas. Cuando en una multiplicación hace falta uno de los factores y se conoce el producto, se puede buscar dicho factor mediante la operación inversa de la multiplicación, es decir, por medio de la división. Por lo tanto, se divide el resultado entre el factor conocido. Entonces, vamos a realizar esta recomendación que nos hace para buscar el factor. 9/11, que es el resultado de esa multiplicación, lo voy a dividir entre el factor conocido, que es 27 22avos, y entonces voy a aplicar el procedimiento de productos cruzados. 9 por 22 me da 198 y 11 por 27 me da 297. Esta fracción que yo obtuve la puedo simplificar buscando la tercera parte de 198, que es 66, y la tercera parte de 297, que es 99. 66 sobre 99 también es una fracción que aún se puede simplificar y le voy a sacar la onceava parte, que es 66. La onceava parte es 6 y de 99 la onceava parte es 9. Me da 6 novenos. 6 novenos es una fracción que aún se puede simplificar. Le voy a sacar la tercera parte a 6 y la tercera parte a 9, dándome como resultado 2 tercios. Por lo tanto, yo puedo decir que el factor que hace falta en esta multiplicación es 2 tercios.
Muy fácil, ¿verdad? Aplicando el mismo procedimiento para las demás, quedarían de la siguiente manera. 11 doceavos por es igual a 11 octavos. Aplicando el mismo procedimiento, me doy cuenta que el factor que hace falta es 3 medios, o también pude darlo como una fracción mixta, que es un entero o un medio. Inciso C, 25 novenos por es igual a 7 tercios. Podemos ver que el resultado o el factor que nos hace falta para que esa multiplicación nos dé como resultado 7 tercios es 3 quintos. Inciso D y último, 48 séptimos por que nos dé 12 séptimos. Podemos ver que aplicando el procedimiento ya explicado, el factor que hace falta sería un cuarto. Y ahí están todos los resultados. ¿Qué te pareció la evidencia? ¿La retroalimentación fue entendible para ti? Si tuviste errores, corrígelos. Si no entendiste algo, repite y ve nuevamente este video cuantas veces tú quieras. Eso es lo bueno de tener estos videos, que tú puedes ir repitiendo. Si no entendiste algo, volver a repetir hasta que quede claro. Y pues eso ha sido todo el día de hoy en esta retroalimentación de la primera evidencia. Y recuerda que el éxito es proporcional al esfuerzo. Hasta pronto, nos vemos.